noticias, entrevistas, análisis y comentarios. No, es que, ¿sabes qué, Jameson? Y las personas que están con nosotros conectadas ahora, nuestra vida y nuestros bienes están en peligro por esta inacción de los funcionarios públicos, ¿sí? Porque se siente que realmente no hay una capacidad de respuesta a los distintos problemas, por un lado, y la otra, la incapacidad para poder prever problemas. Y eso, claro, Nerva, yo te digo, vivo en una zona rural y en que esto es mucho más evidente. Y te pongo un ejemplo, atrás de acá de la Ciudadela Antonio de Vallejo, pelaron unos cerros, se le informó esto y doy nombres a la ingeniera Lourdes Chele, que es la supervisora de riesgos en la municipalidad de Jipijapa, y no hay respuesta. No hay respuesta. En la lluvia del viernes pasado hubo una avalancha de lodo que llegó hasta el malecón. Y tengo los videos, no los he publicado porque me ha ganado el tiempo en hacerlo, pero ya lo voy a trabajar. Sí, señor, y llegó por allá, y ahí está el lodo, ahí está la polvareda. En ese momento... El tránsito ¿Perdón? de esa afectación, ¿de cuánto? El tránsito de esa afectación desde el cerro hasta llegar al malecón, ¿cuánto la longitud es? Hay una distancia de aproximadamente 150 metros. ¡Wow! 150 metros. Sí, entonces todo ese lodo, pues quedó, llegó hasta el malecón. Ese rato se pidió apoyo no ese rato porque era la madrugada cuando ya el lodazal llegó, tapó alcantarillas y prácticamente 7:30, 8, la maquinaria de la junta parroquial pues tuvo que entrar en un trabajo urgente. Para esto ya había otros problemas en otras localidades de acá. Y esto estaba advertido, se le advirtió por más de 2 veces, 3 veces a la ingeniera Lourdes Chele de gestión de riesgos de la municipalidad de Jipijapa, y lo hice yo personalmente. ¿Sí? Y ahí está. Y no hay definitivamente acciones que le permitan a uno decir, bueno, aquí están los funcionarios para poder tomar las acciones del caso, ¿sí? Está avisado sobre lo que es el tema de los aguajes, y estuvo, lo del último aguaje estuvo visto y previsto, pero realmente no, señores, no hubo ninguna acción. Entonces, creo que ahí lo ocurrido en Calderón, en Puerto Viejo y también en otras localidades del país, tiene que seguirnos poniendo en alerta, pero no en alerta sobre los eventuales desastres, sino sobre la inacción e incumplimiento de funciones de quienes tienen esa responsabilidad al interior de las municipalidades. Exactamente. Bueno, hemos abordado, no suficiente, pero bueno, sí algo de este tema que es preocupante. Sí, tenemos otros temas más, porque el panorama nacional político es importante. Ya se está más o menos aclarando, por así decirlo, el objetivo que es en esto de esta denuncia de la posta y todo lo que eso ha traído. Lamentablemente, bueno, puedo decir, llegué a tener la razón, porque el objetivo era a tener un vínculo de qué tanto es la afectación hacia la figura y del presidente de la República, sobre si conocía o no conocía, si estaba vinculado o no, sobre de qué manera, de qué forma. Pero bueno, ya se estableció que efectivamente sí, porque si todo lo que pasa, hasta lo que él decida y que eso coincida con lo que han estado trabajando toda esa gente en la oscuridad, por así decirlo, demuestra, por lo menos lo demostraría de manera lógica, que sí
había esa vinculación. Con los operadores, más no en sí con la mafia. Quienes están enredados con la mafia son Carrera y, bueno, no Carrera precisamente, sino Cherres. Ya, pero bueno, la cuestión es lo siguiente. Se aclara un poco el panorama, ya más o menos se sabe qué es lo que quieren hacer, o qué es lo que se quiere hacer para poder dilucidar este problema en el tipo político. Y le doy el hincapié a usted para hablar sobre en este comentario. El hecho de que ¿cuál es la vía constitucional que está buscando la Asamblea Nacional para poder iniciar el juicio político al presidente de la República? Porque hacia allá están apuntando. Ya está hablando desde ayer acerca de, independientemente de la reacción del presidente de la República en esa cadena de 15 minutos, sobre, y la palabra que más está, o el término que más se está replicando en varias bancadas dentro de la Asamblea Nacional es juicio político a Guillermo Lasso. ¿Cuál es su comentario respecto a eso? O sea, ¿cuál es el sustento constitucional que lo lleve al banquillo de los acusados a Lasso? A ver, Jameson, yo creo que eso de ahí es una posibilidad, está abierta, y demás cosas de eso tendrán que irlo analizando los expertos en estos temas, pero veamos qué decisión toma la Asamblea. Yo creo que el tema, Jameson, y perdón que me vaya por otro, llamémoslo así, por otro camino que es también importante, otra lista que también es importante considerarlo. Y es una evaluación de qué significa esto desde el punto de vista periodístico, con todo lo que está ocurriendo. Creo que eso sí sería muy bueno irlo revisando, irlo analizando para poder para que nos deje lecciones. Yo creo que aquí es importante saber con lo que ocurrió sobre el entorno del uso de la información, sobre el tratamiento periodístico y también sobre temas de comunicación pública en cuanto a la reacción gubernamental. El impacto de este trabajo, y otros trabajos periodísticos, obviamente impactó en el sistema gubernamental. Impactó en el sistema estatal porque está también incluido ahí el asunto del resto de funciones del Estado, no del resto, sino de la función judicial. Entonces, creo que aquí el tema es de qué manera nosotros podemos ir evaluando eso para orientar al público y pueda ir tomando sus decisiones. O sea, que abandonemos de ser posible y obviamente respetando los sentimientos, las percepciones ciudadanas y las decisiones ciudadanas de cada persona, valga la ampliación del dato, sobre cómo ir entendiendo todo este proceso. Sobre todo, cómo estamos nosotros dejándonos influenciar de una u otra manera sin considerar, sin entender toda la problemática, ¿no? Entonces yo creo que esto de acá nos va a dejar un mejor ejemplo para el análisis ciudadano. Siempre recordar, y siempre vale recordar, que el periodismo como tal, de una u otra manera, tiene que ser una piedra en el zapato para los gobiernos, para los funcionarios. Creo que ese es de la... Para el poder, pero eso también... ¿Perdón? Para el poder, básicamente. Para cualquier tipo de poder económico, pues sí, ese es el principal objetivo. Ahora, yo aquí voy a utilizar una palabra que ayer en una discusión, en un análisis teníamos con una amiga, y era que no se trata, y lo voy a poner entre comillas y apelando a la comprensión, no se trata de joder por joder. Se trata de joder con bases, sustentos y argumentos de tipo periodístico, como seres humanos y como profesionales. ¿Sí? Y regreso a lo que hablaba sobre el ministro licenciado Darío Herrera sobre el tema de los informes. Se supone que
desde el periodismo utilizamos también mucho la lógica para generar notas informativas y que tiene que estar inmerso temas de impacto, temas legales fundamentales, sustentos y contrastes. ¿Sí? Entonces yo creo que el tema de lo que estamos viviendo está acá. Y la otra cosa también que debemos ir analizando es de qué manera esos problemas de Carondelet están comenzando a impactarnos al resto de la población. ¿Sí? Por ejemplo, uno de los impactos es la renuncia del ministro de Agricultura. ¿Sí? Y sabemos la importancia estratégica que tiene el sistema agropecuario en el Ecuador. Me va a permitir ahí un momentito, porque yo quiero agravar el enfoque de este comentario sobre la afectación de en este tortuoso caso que lógicamente pega al ministro de Agricultura. Bueno, y a la anterior, Tangi Vera también. Sí, ahora, sí. Eso, y póngale cuidado al enfoque que le voy a dar al comentario, porque a ver si me va a dar la razón. Eso significa, mi estimado licenciado Zavala, que el concepto para poder elegir a las personas que se van a encargar no solamente de cualquier ministerio, de cualquier secretaría, que de paso no es cualquier cosa, sino es que, digo así quiera, es para establecer diferencias entre, por ejemplo, el Ministerio de Inclusión Social, que no es que es menos importante, a un Ministerio de Energía y Minas, por ejemplo. ¿Se me explico? Ministerio de Renovables o un Ministerio de Educación o el Ministerio de Agricultura y Ganadería. Por eso se establecieron en diferentes áreas, ¿no? Áreas estratégicas y áreas sociales, qué sé yo. Ya. Entonces significa, tomando en cuenta todo este proceso de corrupción, de la injerencia, porque en este caso lo que se señala como elemento de corrupción es la injerencia de un elemento externo a la estructura del gobierno, no del Estado, sino del gobierno, para tráfico de influencia, para ubicar a ciertas personas. ¿Ya? Entonces significa que no ha habido un buen concepto de decisión y escogitamiento sobre las mejores personas o los mejores perfiles. ¿Sí me explico? O sea, han puesto a cualquier persona que a alguien se le ocurrió nombrarlo o decirlo o sugerirlo. Entonces, ¿en manos de quién caímos? ¿Me explico? Y lo peor de todo, que es la más seña de irresponsabilidad, es que la persona que tenía que seleccionarlos, lo único que hizo fue firmar porque se confió en el criterio de otras personas. Por favor, estamos locos. Sí, o sea, ahí llega en esta normalidad que estamos hablando y misterios, que es parte de la línea editorial de nuestras conversaciones, son misterios, o sea, realmente, ¿qué es lo que ocurrió, qué es lo que pasó, hacia dónde hubo, cuáles fueron los criterios? Nada de eso no se sabe. Lo que yo en su momento decía, existe un oscurantismo institucional. Entonces, Jimson, esto de acá creo yo que son las lecciones que hay que ver. Creo que como ciudadanos, y ahí también vale aplicar la expresión de gestión de riesgos, es decir, de qué manera todo lo que está ocurriendo en el entorno de Carondelet va a comenzar a impactar en nosotros los ciudadanos. Por poner un ejemplo, no sabemos si está o no está relacionado con esta problemática, pero la salida de Ecuador de una importante empresa transnacional de Cabify, creo que es, ¿no? Cabify. Exactamente, ya tiene ahí un impacto. Bueno, ¿en qué nivel? Es que ya se fueron también otras, pues.
Claro, y ya se han ido otras y demás cosas. Entonces, eso hay que analizar, hay que ir revisando realmente qué pasa a nivel de gobiernos locales, quienes están ejerciendo en este momento como titulares, a excepción de los reelectos, como titulares de los diferentes gobiernos locales. No hay una información que realmente uno diga que ya se están tomando decisiones, que ya están avanzando, que va por acá. Y pongo como ejemplo lo que ya la alarma que ayer se prendió en la municipalidad de Guayaquil con el alcalde electo indicando que sabía que no hay suficiente dinero en las arcas municipales y que están pendientes unas deudas, o sea, están pendientes pagar unas deudas del sistema de recolección de basura, que podría paralizarse. ¿Sí? Ya. Tenemos ahí, a ese otro nivel, el tema del dragado del río Guayas. ¿Sí? Entonces, eso es a nivel, lógicamente. A nivel provincial, correcto. Entonces, esos son situaciones que están en marco. Caso Quito, el otro tema, el mayor proyecto, megaproyecto del megaproyecto del metro, que también está complicándose y demás cosas. Usted vio el episodio que sucedió ayer o antes de ayer creo que fue, que en una sesión, la sesión de corporación del distrito metropolitano, los concejales decidieron abandonar la sesión y dejar eso así, porque les pareció que no era importante seguir hablando acerca de dilucidar el problema de cuándo va a empezar a funcionar Metro. O sea, me parece de loco. Y eso es lo que está, a eso me estoy refiriendo. Estas cosas terminan impactándonos a nosotros los ciudadanos, porque nos genera, y regreso a lo mismo, nos genera incertidumbre. Oiga, le voy a proponer algo, no sé, a ver si usted me apoya en la idea. Vamos a hacer una campaña para que el criterio del funcionario público también sea un elemento de la gestión del riesgo. Es que no, es que tiene que ser, señor. Gestión de riesgos equivale a desarrollo, no a crecimiento, a desarrollo. Pero por eso, entonces el criterio del funcionario, sea quien fuera, de cualquier partido político, cuando sea funcionario, también debe ser considerado un elemento de riesgo. Ah, lo que tú me dices, el criterio del funcionario, incluirlo en las amenazas dentro del análisis de gestión de riesgo. Apoyado, señor. Listo. Escríbalo, publíquelo. No, en verdad, es que eso es una variable. Es una variable cierta. Sí, señor, tiene usted toda la razón. Lo comprobamos. Su moción. Lo comprobamos cuando ya el desastre ya sucedió, pero hay que tomar en cuenta que esos criterios que se traducen en decisiones, resoluciones y posteriormente en acciones, ¿qué tan riesgoso es? Porque nos encontramos con unas trastadas que después terminan en 137 casas, tantas hectáreas inundadas, o 4, 5, 10, 20 muertos después. Y eso por el criterio de un funcionario o de un grupo de funcionarios que no midieron esas posibilidades. Por eso digo, el criterio del funcionario debe ser un elemento de la gestión del riesgo en todos los aspectos. A ver, así de simple. Los criterios, lo acabo de escribir para publicarlo, para dejarlo escrito. El criterio de los funcionarios debe incluirse en la matriz de riesgos como una variable. Y eso debe ser medible en base a parámetros que tanto esos criterios vayan a resultar afectando. Por ejemplo, me ocurre que diga un estudio, que diga el estudio sobre la afectación sobre la salida de una quebrada y diga, hablando del estudio primero, en base a este estudio
se considera que posiblemente habría un flujo de tantos miles de metros cúbicos de material pétreo con agua y todo lo más, y eso afectaría una población de 30 familias en la parte de abajo. Y el funcionario dice, en base a estos parámetros, decidimos que lo que se iba a invertir 6 millones no lo vamos a hacer porque la afectación va a ser mínima y lo podemos resolver con otras cosas. Y resulta que esa decisión no fue la adecuada. Por muchos parámetros, por mucha argumentación técnica que tenga, debe ser uno de los términos que nuestro amigo Pablo Villamar me refutó en algún momento. No es que la duda razonable no existe, sí, tiene que ser diluida hasta la última duda razonable para poder sustentar una decisión que va a afectar al final a gente. Eso digo. El criterio y la decisión de un funcionario debe ser tomado como un elemento dentro de la matriz de gestión de riesgo. Una revisión diaria de lo más destacado en las noticias a nivel local, provincial, nacional y mundial.